Hola, muy buenas, saoreros, saorianas, aorheads, todos. Bienvenidos un domingo más aquí a YouTube, a vuestro canal, a AOR World, a este mundo AOR. Como siempre, a la voz, a los mandos, Sergio Guillén, vuestro cicerone particular. Y como os prometí, como ya os avisaba la semana anterior, vuelven a AOR World en esta nueva temporada las entrevistas. Esta semana con Jordi Castilla y Carta Magna. Espero que os guste, vamos a hablar de toda su discografía, de esos 3 trabajos muy interesantes y al final también hablaremos de un sorteo. Ya sé que os gusta, en este caso van a ser 3 CDs a sortear. Así que bueno, estad muy atentos y aquí comienza la entrevista. Bueno, Jordi, me gustaría saber sobre tus comienzos. Primero, como persona que comienza a tocar un instrumento, que se inicia en la música y posteriormente cuando pasas ya a dedicarte cual músico profesional. Bueno, un saludo Sergio. En primer lugar, muchas gracias por contar conmigo, ¿no? Y con lo que es la propuesta Jordi Castilla y Carta Magna. Un saludo de parte de toda la gente de la banda que por motivo de confinamiento y tal no hemos podido no nos hemos podido unir para esta entrevista. Muchas gracias por contar con nosotros para la entrevista y dar nuestro puntito, nuestro granito en este mundillo que es el AOR. En relación a la pregunta de, bueno, ¿cómo entro yo en la música? Pues entro en la música allá por el año 89, 90, pues que empiezas a comprarte el primer instrumento, a coger prestado la guitarra en este caso de mi padre, el teclado. Y realmente quizás un momento en el cual marca un antes y un después es el concierto de Leyendas de la Guitarra en Sevilla, donde bueno, en directo a Satriani, a Steve Vai, Nuno Betancourt, y eso sí que me hace plantear, mira, yo aquí me tengo que meter de lleno, y ahí es cuando empecé un poco a tomarme más en serio el aprender y formar mis bandas, hacer mi música. Yo desde siempre he estado más interesado en componer, en hacer canciones propias, empezar a hacer grupos y bueno, de un grupo a otro grupo pues vas saltando y finalmente en los 90 sabéis que la situación del rock melódico no era buena, era difícil encontrar músicos que quisieran apostar por este estilo, con lo cual pues al final decidí hacerlo yo un poco por mi cuenta y así es como surgió las primeras maquetas y el primer disco de Jordi Castilla que se llamaba Carta Magna. Con este disco pues se llevó en directo, hubo un grupo de músicos que bueno se metió en este proyecto en principio solamente para presentarlo en directo, pero bueno, había buen rollo, éramos amigos, había muy buen rollo dentro de los ensayos, lo pasábamos bien y eso pues ya hizo que fuéramos teniendo un poco más de continuidad. Por eso los siguientes discos pues ya no era Jordi Castilla, sino que decidimos ponerle un nombre a la banda y como bueno, como el primer disco era Carta Magna y nos habíamos unido por eso se llamó Jordi Castilla y Carta Magna. A nivel profesional yo me he movido sobre todo dentro del mundo de orquestas y bueno, al final siempre digo un poco lo mismo, ¿no? Que yo con la música he intentado siempre, en la medida de lo posible, pagar mis proyectos musicales y al final pues Carta Magna pues la ha pagado el Paquito el Chocolatero y la ha pagado pues los grandes hits de Bisbal que bueno pues que he tenido que asumir en los repertorios de orquesta o grupos de versiones en los que está formando parte para ir ahorrando para poder invertir en el proyecto que realmente quería hacer, que era un proyecto de rock melódico y de AOR. ¿Cuáles dirías que son los artistas o músicos que te han influenciado para llegar a ese sonido final que consigue Jordi Castilla y Carta Magna? Artistas que me hayan influido, muchos. Yo además intento ser, aunque me veáis desde hace muchos años muy metido dentro del mundo de la OR, intento ser bastante ecléctico a la hora de escuchar música. Puedo escuchar pues desde carnavales de Cádiz
hasta rap y bueno, un poco al final de todo te queda influencia. Obviamente mi influencia más potente en el proyecto mío musical es el AOR y ahí pues las grandes influencias están claras, ¿no? Grupos como pueden ser White Lion, como puede ser Journey y en España especialmente Sangre Azul y Rafa Martín, ¿no? Son digamos los pilares en los que siempre me he movido. También quizás un elemento especial a Midlove, que bueno, que cuando empezamos a trabajar un poco la mezcla del teatro con elementos de la música, perdón, con elementos más teatrales, tiramos y vimos mucho de lo que estaba haciendo, lo que había hecho Midlove, y eso también influenció claramente en algunas de las composiciones de Jordi Castilla y Cartamagna. Sin duda, el rock melódico es un estilo que te llena, y eso se nota tanto en tus trabajos como en tu participación, en tu colaboración con el portal de Beat It Out. Me gustaría que me contases cómo comenzó esa participación, ese trabajo dentro de esa web de Beat It Out. Pues la colaboración con Beat It Out, pues al cual le mando un saludo no solo al Viri, sino a todo el equipo de Beat It Out. Nada, me planteó que si me apetecía hacer reseñas de discos, de algún concierto. Y dije, mira, pues, ¿por qué no? Claro que sí, me apetece. Al fin y al cabo, es lo que estamos hablando, es la música que me gusta. Pues nos conocíamos del mundillo. Seguramente muchos de los que me veis sabéis que llevo dentro del mundillo de la intentando ser activo, pues muchos años, desde el foro de Rock Angels. Siempre he estado pues más o menos moviéndome, ¿no? Dentro de ese mundillo, porque yo soy músico pero a la vez también soy fan, ¿no? Y al final pues te gusta pues saber, conocer qué es lo último que ha salido, qué opinas de esto, qué opinan de lo otro, y eso siempre es una cosa que me ha gustado. Entonces de ahí me conoció Viri y me planteó participar en su proyecto y bueno, es algo con lo que estoy encantado. Había hecho poco antes, yo había hecho algo de radio, pero cuando era muy pequeño y en plan muy amateur. Escribir, por ejemplo, yo nunca había escrito reseñas ni nada y es algo que bueno, no creo que esté haciéndolo desde un punto de vista súper profesional, pero bueno, al fin y al cabo lo que es bueno es que haya opiniones de gente que más o menos le gusta este mundillo para tener una cierta noción de lo que es un disco o de la propuesta musical que plantea cada proyecto. Bueno, hace unos 10 años aproximadamente que se publicaba tu primer trabajo, Cartamagna. Me gustaría saber qué recuerdos te quedan de aquel momento, de aquella presentación. Sí, hace mucho tiempo ya del primer Cartamagna. Recuerdos, pues mira, recuerdos muchos. Yo, incluso de antes, yo tengo el recuerdo fuerte, ¿no? De la primera maqueta que saqué, que tenía 2 canciones, que suena espantosa, y la tengo totalmente ligada al primer festival, al Nemel Rock 1. Me acuerdo que la terminé poco antes y yo iba como catetillo de Sevilla, ¿no? Iba a Madrid, iba a la capital con una bolsa llena de maquetas que las fui entregando por allí a todo el personal que quería, ¿no? Son recuerdos de eso, de cuando más o menos pues estás un poco empezando. Yo prácticamente no conocía a nadie. Con el Cartamagna, con el primer trabajo, pues tuvo una buena acogida, gustó. Yo no quedé totalmente contento de lo que era el sonido de ese disco. Quizás en un futuro me replanteé volver a regrabarlo porque hay canciones que están bien y es una pena que el sonido no nos satisfaga como banda. Y de todas formas la repercusión que tuvimos en los medios siempre nos han tratado bien y tuvimos una repercusión bastante positiva en este sentido. También una cosa que funcionó muy bien, eso fueron los directos. El directo sí que estuvo funcionando bastante bien y la gente acudía y gustaba el planteamiento, el show que estábamos haciendo, y ahí quizás el recuerdo más bonito es ver cómo poco a poco, como decía antes, pues se estaba poniendo un poquito el embrión de lo que luego sería ya una banda
un poquillo más consolidada como fue Carta Magna, que ya subimos a hacer un trabajo en conjunto entre todos. En 2012 aparece Si estás aquí, el trabajo que ya firmas como Jordi Castilla y Carta Magna. Me gustaría saber un poco cuándo llega el momento en el que pasas de ser Jordi Castilla a firmar ya como grupo y también, bueno, qué evolución o qué cambios se pueden encontrar desde el primer álbum de Jordi Castilla hasta este segundo trabajo. Sí, en Si estás aquí es el primer disco en el que aparecemos como Jordi Castilla y Carta Magna. ¿Qué diferencia hay? Bueno, básicamente, hasta entonces yo había editado varias maquetas, había editado el primer disco que era Carta Magna y prácticamente todos los elementos de composición y de producción prácticamente lo asumía yo. El tema de especialmente de la composición, de arreglos, todo lo asumía yo y luego finalmente pues ese disco, el disco sí se llevó a un estudio, las maquetas las producía yo directamente. ¿Qué cambia? Bueno, cambia que empezamos a trabajar en grupo para el directo y ya empezamos a hacer canciones. Las canciones sigo componiéndolas yo, pero es verdad que ya empiezan a pasar por el filtro del local de ensayo. Y el filtro del local de ensayo, pues uno te aporta una cosa, otro te aporta otra, te cambian las ideas que tienes desde un principio, vamos a enfocar este tema de esta forma en lugar de esta otra, que puede quedar chula, vamos a probarla. Y esa es la gran diferencia que hay entre lo que sería el primer disco y el segundo y el tercero, ¿no? Ha habido una participación creo que bastante activa por parte del resto de los componentes, mucho más activa en el último, en Mírate, en el tercero. Y, y yo creo que al final eso es un elemento que ha enriquecido a la música que planteamos desde Carta Magna, porque al final cada uno tiene su perspectiva, no todos tenemos los mismos gustos musicales, cada uno plantea su visión de lo que puede ser el tema y esa conjugación de todo es lo que da nuestro sonido. Siguiendo con esto y de forma resumida, ¿cómo definirías cada uno de tus trabajos? Carta Magna, Si estás aquí y Mírate. Es difícil definir tu propia música y muchas veces incluso es difícil ver la evolución, ¿no? que has tenido. ¿Cómo lo definiría? Yo creo que al fin y al cabo lo que estamos haciendo es rock melódico, con mucho tinte de AOR, pero un rock relativamente fácil de asimilar y de escuchar. Siempre le he dado mucha importancia a las letras. En ese sentido, pues es uno de los elementos que creo que puede caracterizar a Jordi Castilla y Carta Magna, el tipo de letras que hacemos. Y a nivel sonido, bueno, desde un sonido al principio estás buscando como más los estándares, ¿no? de lo que quieres hacer y luego ya vas explorando algo más, elementos mucho más personales. Como decía antes, primero, una de la evolución lógica ha sido el hecho de que se haya enriquecido con opiniones y con colaboraciones del resto de la banda, que eso hace que se enriquezca. Y luego creo que poco a poco hemos dado, sobre todo en el último disco, llevamos un sonido más sobrio, más maduro y creo que es la línea que vamos a seguir estamos trabajando ya en lo que sería el siguiente disco y va a ir un poco en una línea no parecida, pero sí en una evolución lógica de lo que estábamos planteando o de lo que venimos planteando antes. En tus trabajos se suele encontrar colaboraciones de relumbrón, nombres por ejemplo como Rafa Martín o Pete L'Esperance. ¿Qué me puedes contar de todo esto, de todos los músicos que han pasado como invitados en tus discos? Bueno, lo de las colaboraciones, un lujo, una suerte que he tenido. Rafa Martín se puso en contacto conmigo cuando estaba preparando el segundo disco y me planteó la posibilidad de asumir la producción de un tema. Yo a él no lo conocía personalmente y lo que pasa es que, claro, yo lo idolatraba entonces y lo idolatro más ahora, ¿no? Que lo conozco porque además a nivel personal gana más que
mucho más que incluso que a nivel musical, que el tío es un crack, ¿no? Entonces, bueno, yo no lo conocía, me lo planteó y yo ilusionadísimo, ¿no? De simplemente sentarme con una guitarra al lado de Rafa y tantear una canción que era tuya y empezar a cambiar acordes y empezar a ver letras y empezar a ver arreglos. Eso para mí fue una pasada. Y bueno, me planteó la posibilidad de producir un tema. Le dije que sí, llegamos a un acuerdo. Dentro de la producción él solía trabajar con Pete Lesperance, con lo cual me lo planteó. Le dije que por mí encantadísimo que Pete Lesperance pues metiera la guitarra y metió la guitarra tanto en las colaboraciones que hizo en el primer disco, que fue La calle de atrás, como en Mírate, que hizo la última canción. Ahí metió también el bajo. Hay gente que colabora muy potente a través de la producción de Rafa, como es el propio Pablo Navarro, que es un productor de renombre. Y con Nilber, bueno, con Nilber es que es un cariño un poco especial porque lo conozco también desde hace bastante tiempo. Hemos hecho algunas cosas en común, hay una gran diferencia de edad, pero el tío es que el tío es buenísimo. Y va a ser un gran teclista dentro del rock melódico, o ya lo es, ¿no? Y nada, pues simplemente comentando por Facebook, planteamos hacer algo juntos, hemos hecho alguna canción juntos, pensamos incluso de hacer algún proyecto en común, lo que pasa que bueno, al final el lío del trabajo y tal, pues no nos lo permitió, pero sí que tenemos una relación creo que bastante buena y por supuesto cuando piense en colaboraciones para el próximo disco, pues contaré si a él le apetece y quiere, pues contaré con Nilber, que es como mi otro hermano mi hermano pequeño allá por Perú, ¿no? Que le gusta la OR, ha estudiado también Derecho, ¿no? Tenemos muchas cosas en común y eso gusta. Otra cosa a destacar en tus canciones son los textos, letras, pues bueno, muy profundas, me parece que son poco oídas en este campo y me gustaría saber de dónde surgen. Sí, el tema de las letras, como he comentado antes, a mí me parece un tema que es muy importante, ¿no? Al final y al cabo, una canción es contar una historia o plasmar un sentimiento, hacer una fotografía de una situación o de un sentimiento, intentar lanzar un mensaje y eso se hace con una letra. Yo no concibo hacer una canción y poner una letra sin haberla pensado, sin tener un trabajo hecho. De hecho, cuando he comentado mis influencias, había parte de música de AOR, pero también me muevo mucho pues dentro de escuchando pues música que digamos ponen más encima de la mesa pues diversas denuncias sociales, diversas reivindicaciones, y en ese sentido pues me nutre, y al final pues esa nutrición que puede llegar, pues como decía antes, del rap, que puede llegar del carnaval de Cádiz, que puede llegar de cantautores, pues al final se plasman en tu forma también de escribir. No sé si es muy personal o no es muy personal dentro del estilo nuestro del rock melódico y de la OR, pero bueno, sí es la forma por lo menos en la que yo entiendo la música y la importancia de intentar lanzar un mensaje concreto, ¿no? O plasmar una historia realmente honesta de algo que te haya pasado o algo que estés viviendo de alguna forma especial. Me interesaría saber tu opinión sobre el campo de la producción. ¿Cómo ves las producciones dentro del rock melódico y cuáles dirías que son los profesionales de la producción, los productores que han significado algo para ti o que son referentes? El tema de la producción está un poco raro, ¿no? Porque estamos intentando producir un tipo de música, o se está intentando producir un tipo de música que tuvo su clímax a nivel de sonido hace ya 30, 40 años, ¿no? Casi. Entonces es un poco raro. Había una época en la cual parecía que se intentaba eludir el sonido ochentero, se buscaba un sonido más seco, más sobrio,
y ahora parece que se vuelve a buscar, o ya llevamos unos años en los que se vuelve a buscar esa atmósfera ochentera. En relación a la producción, pues los del Vecchio, ¿no? Te hace el sonido perfecto, pero quizás aquí lo que es interesante no es ver también los elementos de autoproducción o productores que son eh, los propios músicos, ¿no? Me viene a la cabeza, por supuesto, a nivel estatal, David Palau, ¿no? Que lleva su propia producción, que es un crack y que sabe perfectamente cómo tiene que sonar Guru y que lo plasma perfectamente. Estoy pensando en Alfonso Samos, que pasa exactamente lo mismo con Deval o hackers que han hecho una autoproducción que es una auténtica pasada. Creo que el camino de la producción va muy cercano también con colaboración, pero muy cercano en que los músicos vayamos asumiendo más parte de esa producción y dándole el sello realmente personal. Ya no está tan encorsetado como tienen que sonar las cosas y dándole un poco ese sello personal. A nivel internacional, lo que comentaba, Frontier está marcando el tipo de sonido que se está haciendo y al final, si quieres competir, es difícil salirse de esa búsqueda de sonido. Hay ciertos elementos concretos o ciertas bandas que se escapan de esa intención, pero al final todo está sonando un poco demasiado parecido. Pero bueno, por eso yo creo que lo interesante dentro de que haya calidad es que los músicos se involucren al 100% y o haya autoproducciones o en la producción el calado del músico sea muy importante. Y hasta aquí la entrevista. El último vídeo que vamos a ver de Jordi es firmando esos discos que se van a sortear, aunque mejor le dejo a él que os cuente todo. Y bueno, me comentaban que que se va a hacer un sorteo, ¿no? Y de entre la gente que se suscriba al canal se van a sortear 3 discos de Jordi Castilla y Carta Magna firmados. Aquí los tenemos, los 3. Y bueno, pues por supuesto los voy a firmar y nada, animaros y lo pasáis, nos suscribimos al canal y os llegará firmado y bueno, también con alguna dedicatoria cuando sepa a quién le ha llegado a cada uno. Un abrazo y lo mismo. Muchas gracias por esta entrevista y un saludo a todo el mundo de corazón. Jordi Castilla. Pues bien, ahí ha estado la entrevista con Jordi Castilla de Jordi Castilla y Carta Magna. Ya sabéis, este trabajo, 3 copias de este disco, se van a sortear en el canal y lo diremos la próxima semana. Y como os decía Jordi Castilla, os tenéis que suscribir. Espero que os haya gustado. La próxima semana mucho más. No os puedo desvelar todavía si será un ranking o será una reseña normal de un clásico del rock melódico, pero otro domingo más me tendréis aquí, a Sergio Guillén. Pasad buena semana. Hasta la próxima.